Yo me acuerdo de un día entrar a una casa a atender no sé, a un chico, no sé, 30 y pico, y no sé por qué le pregunto del trabajo o algo así, y él me cuenta que trabajaba desde la casa, en algo de programación se ve. Y era 2018, y adentro mío pensé, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar desde mi casa. De lo que eran las residencias, yo no sé si en Perú sería lo mismo, pero la carga horaria que tienen, que son ultra sacrificadas, muy sacrificadas, y era algo que no, que yo no quería para mí. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día y contarnos un poco de tu historia de médico, de profesional de la salud a científico de datos. Porfa, ¿puedes presentarte para la comunidad? ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Ok, hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Mauro Nievas Sofidani, soy médico, actualmente trabajo como científico de datos aplicado a salud. Tengo una maestría en epidemiología, gestión y política de salud de la Universidad de Lanús. Soy de Argentina, y actualmente estoy terminando un doctorado en imágenes médicas. Esas más o menos. Perfecto, gracias. Cuéntanos un poco de tu niñez. ¿Tu familia hay médicos? ¿Eras el primero? ¿Cómo fue un poco esa interacción cuando eras niño en el colegio? ¿Te interesaban más las ciencias, la biología? ¿Cómo así terminaste estudiando medicina? Eh, yo creo que de chico, de muy chico, si me preguntaban qué quería hacer cuando era grande, cuando fuera grande, es probable que respondiera médico. Pero después, más adelante, como que no le di mucha importancia, no era algo que, eh, nada, lo que pensara mucho. En mi familia no hay médicos, eh, y recién retomé la idea de estudiar medicina sobre el final de la secundaria, en el año que había que decidir qué seguir después en la universidad. Eh, Ahí estuve mucho tiempo, o sea, le dediqué mucho tiempo y energía a ver qué podía hacer. Y una de las opciones que estaba dando vuelta siempre era medicina, pero que siempre cada tanto, o sea, aparecía otra opción alternativa que también me gustaba. Sobre todo de medicina no me gustaba el tema de la cantidad de años que era, de lo intenso y lo extenso de la carrera. Eso era algo ¿Cuántos que no años son me... en Argentina? En Perú Y en Argentina son son, 7. sí, acá también 7. O sea, es algo Ujú. que tardes en Bahía Blanca, de donde soy yo, donde estudié, tenés que hacer un año y después hacer un ingreso y después 6 años de la carrera. Si tardas más tiempo en ingresar, o sea, es mínimo 7, pero puede ser que sea más. Eh, entonces, eso era siempre lo que me tiraba más bien atrás. Eh, el tiempo que sabía que duraba la carrera y lo que, nada, que sabía que era una carrera a la que uno le tenía que dedicar mucho tiempo, mucha energía. Eh, pero bueno, al final como que me di cuenta que era lo que me gustaba, así que eh, así fui llegando a la medicina. Ujú. Me identifico mucho con lo que cuentas. En Perú igual son 7 años. Pero normalmente es competente. Es una competencia difícil ingresar a la escuela de medicina. Y en mi caso, por ejemplo, particularmente me demoré año y medio. O sea, tuve 2 años entre salir del colegio, prepararme para el examen y empezar la escuela de medicina. Fueron 2 años de diferencia. Y de ahí son 7 años de formación. Ah, eso fue año y medio y después 7 años más. Sí, sí. Ah, mirá, claro, es más larga entonces. Sí, Claro, bueno, hay gente que lo hace a la primera, o sea, del claro. colegio, da el examen y pasa todo Ah, claro, bien. entiendo. En mi caso me demoré año y medio y era un poco el promedio. O sea, hay gente que le Mm, tomaba más años, hay gente que le tomaba mucho menos, pero era un poquito ahí en el medio. Y cuéntame, claro. cuando estudiabas medicina, ¿cómo imaginabas tu carrera profesional? O sea, ¿pensabas que después ibas a terminar en otro rubro, como terminó siendo? ¿O tenías alguna
interés clínico, por alguna especialidad. En mi caso, por ejemplo, era pediatría. Era algo que Ah, siempre mira, me gustó y me hubiera gustado seguir esa especialidad. mira. No, en mi caso, yo la verdad, como era tan larga la carrera, hasta, no sé, hasta el anteúltimo año era algo que no pensaba. O sea, tenía como ciertas simpatías por algunas áreas más que por otras, pero no era algo que lo pensara así, que me tomara en serio ver no sé, qué opciones laborales había, no sé, las pagas, las residencias, dónde había residencia, esas cosas no era algo que pensara. Eh, y después, más sobre el final, el anteúltimo y último año, ahí sí, lo que me fue pasando es que me di cuenta, nada, fui tomando noción de lo que eran las residencias. Yo no sé si en Perú sería lo mismo, pero la carga horaria que tienen, que son ultra sacrificadas, muy sacrificadas, y era algo que yo no quería para mí. Entonces era como, en ese último año fue ver, eh, nada, no, qué hacer si no hacía residencia, por ejemplo. Y también teniendo en cuenta, hoy en día me parece que es más común, o es algo más, no sé, antes estaba como más mal visto, peor visto esto de no hacer residencia. Ahora me parece que es más normal, como que la gente ya sabe que es una especie de explotación laboral, entonces como que, y se conocen más alternativas a la residencia, pero en su momento es como que no había, yo no tenía referentes, gente de la universidad que, eh, no sé, profesores o que no hubiesen hecho residencia, por ejemplo. Eh, Yo también estoy de acuerdo y en desacuerdo, porque o sea, de acuerdo en que son mucho más años, es mucho más exigente, términos laborales, remunerativos, etcétera. Y desacuerdo porque creo que todavía hay un poco de desconocimiento, en que mucha gente entra a la escuela de medicina y lo único que conoce es hacer una especialidad después. Sea cual sea, clínica, quirúrgica, una combinación de ambos. Pero creo que un poco también el motivo de este podcast y las conversaciones que tenemos contigo y otros invitados es justamente dar a conocer otros rumbos, que se pueden hacer otras cosas, que está bien, que, que mucho depende del deseo de cada persona, del estado en la etapa de vida en la que esté. Y creo que también hay un poco de vergüenza en, bueno, ya estudié tantos años, ¿cómo voy a dedicarme a otras cosas? Y, y compartir esas experiencias como la tuya y de otros, también ayuda mucho a disminuir esa vergüenza para que otros puedan también decidir si quieren ejercer la práctica clínica o buscar quizás otras alternativas que se ajusten mejor a lo que quieren en ese momento, que las circunstancias pueden ser distintas al motivo que los llevó a estudiar medicina en primer lugar. ¿Recuerdas si es que hay alguna anécdota, por ejemplo, en tus años de estudiante de medicina que se vincule a tu trabajo actual? Por ejemplo, en mi caso, me gustaba mucho el análisis y los números. Entonces, en los primeros años, cuando teníamos laboratorio de biología, de bioquímica, a mí me encantaba hacer la parte de análisis. Y de algún lugar de internet me descargué un pequeño app o una página web en mi teléfono que ahí mismo podía hacer regresiones lineales, regresiones logísticas. Entonces ahí mismo en el laboratorio iba metiendo los datos e iba haciendo los análisis. En ese claro, momento me parecía como que era muy estudioso, o en Perú le decíamos muy chancón, como que se esforzaba mucho, pero actualmente terminó siendo gran parte de lo que he hecho profesionalmente. ¿Tú recuerdas alguna anécdota así? mira, por las dudas, por si alguien no conoce, lo que es ciencia de datos tiene mucho de programación, matemática y ese tipo de cuestiones. A mí, eh, lo que me pasó cuando me encontré con la ciencia de datos y con la programación también, es que me hizo recordar mucho incluso antes de la carrera, en el secundario, un poco antes del secundario, yo hacía algo que era, eh, había algo, o hay algo que se llama Olimpiada de Matemática en Argentina, no sé si tendrán en Perú, que Ujú. son competencias de resolución de problemas, sobre todo matemáticos. Y,
nada, cuando me empecé a meter en el mundo de la programación, me di cuenta, y eso es algo que a mí yo disfrutaba un montón, porque además lo hacíamos, se armaba un grupo dentro de la escuela que era muy buena onda, había mucha buena onda, y viajábamos una o dos veces por año a otros lugares del país, estaba buenísimo. Eh, entonces a mí la ciencia de datos y la programación me remite mucho a eso, ¿viste? A esa etapa, a ese momento. Y después, en el primer año, antes de ingresar a medicina, ahí tuve materias más matemáticas, pero no con programación, más cálculo cálculo y después algunas materias tipo física, donde se aplicaban más cuestiones matemáticas, pero después durante la carrera eh, teníamos materias de tipo, bioestadística, por ejemplo, pero no usábamos ningún software y no era algo a lo que yo le hubiese... No, durante ese tiempo no le daba. No hice nada, casi nada, creo, relacionado con este tipo de cosas. Buenísimo. Y ya entrando al mundo actual, hablabas que te dedicas a la ciencia de datos. ¿Cómo definirías actualmente tu rol o tu profesión? Eh, Justamente para alguien que no conozca mucho de ciencia de datos o del que tú te dedicas o a lo que tú te dedicas actualmente, ¿cómo te definirías? Eh, es medio difícil porque yo entiendo que hay como distintas, como que la ciencia de datos engloba distintas cuestiones, ¿viste? Eh, es algo en lo que se usan programación, estadística, inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial aplicado a un área en particular, en mi caso la medicina, eh, para resolver problemas o por ejemplo, te cuento de lo que estoy trabajando actualmente. El problema que hay es que para desarrollar fármacos, por ejemplo, hay que hacer ensayos clínicos para estudiar la eficacia, la eficacia, seguridad de los fármacos. Para hacer esos ensayos clínicos hay que buscar pacientes en los cuales se puede hacer el ensayo clínico. El problema en el que trabajo yo es cómo hacer una manera de hacer más eficiente esa búsqueda de pacientes y lo que hacemos es usando como input, como insumo, las historias clínicas de los pacientes y distintos modelos, etcétera, tratar de identificar cuáles son los pacientes que sirven eh, para determinados ensayos clínicos. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Eh, pero bueno, en mi caso yo no desarrollo modelos, no entreno modelos, pero los uso. Pero hay no sé, científicos de datos que trabajan más desarrollando modelos, más con cuestiones de estadísticas, eh, etcétera. Y en mi caso, eh, nada, yo vengo de, o sea, yo en general, como los trabajos de ciencia de datos, es siempre ciencia de datos aplicada a un área. La mayoría de los científicos de datos vienen como de la informática, eh, y van aprendiendo de ese área a medida que trabajan ahí, pero hay también casos de gente que viene del área específica y aprende cuestiones de informática. Ese sería mi caso, el tuyo y el de Ujú. eh, otros más. Buenísimo, sí. ¿Y sientes un poco que quizás la ciencia de datos es como un arte? ¿O sientes que quizás también te permite un poco expresarte o crear? A mí me pasa porque uno de los motivos por los cuales no seguí ejerciendo medicina era porque sentía que era como que siempre tienes que seguir las guías clínicas, ¿no? O los Mm. libros o lo que está escrito. Los Pero- algoritmos. los algoritmos. O realmente no tenías mucha libertad como para Mm. crear algo nuevo. Y cuando he trabajado en investigación en salud, por ejemplo, tampoco nunca me ha interesado mucho los ensayos clínicos o trabajar en ensayos clínicos en sí, porque también siento que son bastante estrictos o restringidos, ¿no? Si tú agarras un paper de ensayos clínicos, casi todos son muy parecidos, ¿no? Criterios de inclusión, exclusión, el Claro. efecto principal, mortalidad, los efectos secundarios, etcétera. Todos son muy parecidos, ¿no? Pero cuando uno trabaja con ciencia de datos, siento que a veces te permite mucha más creatividad. Y a mí me pasa a veces, empiezas con una base y tienes tu Python, R, en fin, lo que trabajes como que un canvas en blanco.
y empiezas a explorar, empiezas a crear el modelo o empiezas a limpiar, a buscar los datos, a ver qué te dicen. Entonces, es muy emocionante para mí cuando tengo días de programación o trato de buscar horas para trabajar, que a veces es difícil. eh, pero al final de ese periodo, de ese día, es como haber pintado un pequeño cuadro, ¿no? Empiezas con tu código en blanco eh, o en negro, dependiendo de qué, de cuál sea el fondo de tu Júpiter, pero después terminas con algo que no había 2, 3, 8 horas antes, ¿no? Claro, sí. Sí, coincido. Lo asocio sobre todo a la programación, como que es también lo que asocio también a lo que era Olimpiada de Matemáticas, que es la resolución de problemas. De repente vos tenés un problema y no tenés, y tenés que resolverlo. Entonces de repente tenés que empezar a ver recursos para resolverlo y ahí hay mucha creatividad. O sea, no, en general, no sé si cómo te pasa a vos, pero a mí en general es como que los problemas son distintos, Mm. cambian, entonces vos usás algo de tu experiencia anterior, pero no te sirve completamente, entonces eh, tenés que ir buscando como nuevas maneras de resolver, de llegar a la solución. Y ahí tenés que como que ver todos los recursos, o sea, y ahí empezás a ver desde ahora ChatGPT, pero también, no sé, YouTube, en Google, empezás a agarrar donde se puede, probás cosas. Que lo que tiene bueno, a mí me parece que está bueno en la programación, es que vos a medida que probás cosas, tenés el feedback de inmediato, si funciona o no. O sea, vos en la medicina, si vos decís, bueno, yo creo que en este caso diría este fármaco, pero no tenés un feedback, o sea, vos le das al paciente ese medicamento que puede ser el mejor, pero vos no sabés inmediatamente si o sea, si es ese medicamento que anduvo bien, no sabés, o sea, es mucho más, como el proceso es mucho más, más largo, más, intervienen más cosas y esto. Acá es como que vos vas probando, probás, funciona, no funciona, seguís, avanzás, tenés, la típica es que, bueno, haces un código, lo corres, seguro que salta error, estás ahí viendo qué pasó, cuando lo resolvés, o sea, avanzar es tener un nuevo error que sea distinto al anterior, eso es ir avanzando. Este, entonces, sí, en ese sentido me parece, yo también coincido, que está bueno, es estimulante, que seas creativo, que intervenga la creatividad. Totalmente de acuerdo. Y el otro aspecto donde interviene la creatividad es, sobre todo en la programación que dices, ¿no? En cómo lo resuelves. Porque ciertamente creo que algo que nos ayuda a la formación médica que hemos tenido es ver un problema complejo, que puede ser un paciente, en pequeñas partes, ¿no? Primero preguntas sobre esto, después examina, después tienes exámenes complementarios, diagnóstico o diagnósticos diferenciales y así sucesivamente. Y cuando programas o cuando tienes un problema de este tipo es lo mismo, ¿no? Quieres llegar a tal punto, ¿cuáles son Mm, los puntos intermedios que te van a permitir llegar a ese punto? Y igual tienes que ir desmenuzándolo y yendo paso a paso, ¿no? No puedes llegar al punto final en un solo golpe, sino es a través de ir conquistando cada uno de estos pasos intermedios. Y lo otro que también es bastante de creatividad es cómo uno llega a eso. Sobre todo en R, en Python, en otros lenguajes de computación, de programación. Hay mil maneras de hacer lo mismo. mm, A diferencia de algunos programas estadísticos donde hay comandos predefinidos o opciones predefinidas como en Word. En Word hay una sola manera de hacer que el texto esté en negrita o subrayado. claro. Bueno, con clics o con el keyword, pero más de dos maneras no hay. En cambio, cuando programas, puedes tú mismo crear una nueva función, puedes buscar funciones Mm, en repositorios, en ChatGPT o en otras herramientas, o alguien te puede dar alguna sugerencia. Y si bien ambas personas pueden llegar al mismo resultado, como cada uno lo hizo depende mucho de su formación, depende mucho de la experiencia que tenga y quizás también del momento o del tiempo que tenga disponible. Si tienes mucho tiempo, vas a tener un código mm, mucho más pulido. O si tienes que mm, resolver algo al toque rápidamente, tu código va a estar un poco más sucio. Y cuéntanos, cuando decidiste cambiar o dedicarte a ciencia de datos, dejando un poco la actividad médica, eh, ¿fue blanco y negro? Un día
un día trabajabas como médico y el día siguiente como científico de datos, o hubo una transición en donde poco a poco fuiste migrando hacia de uno hacia el otro? Em, no, sí fue bastante blanco y negro en realidad. Em, Porque, bueno, bastante de este proceso en realidad lo compartí, lo comparto con Carolina, mi novia, creo que la conociste la otra vez, porque ella también es médica y tampoco hizo residencia, ahora ella trabaja de analista de datos, también aplicado a medicina. Entonces, había bastantes cosas las fuimos compartiendo. No hicimos residencia, trabajamos un par de años en atención médica domiciliaria, que estuvo buena, fue una linda experiencia. Eh, y después, o sea, eh, pero no queríamos crecer por ese lado. Eh, También sin residencia, dentro de lo que es clínico, o sea, tenés un techo bastante marcado si no haces residencia. Eso, por suerte, yo nunca tuve interés en avanzar, o sea, yo no quise ser cirujano, no era algo que quisiera hacer, entonces no había problema en ese sentido. Y lo que hicimos fue, nos pasó en un momento que justo nos mudamos de ciudad, entonces dejamos el trabajo anterior y ahí en vez de comenzar otro trabajo asistencial, empecé a buscar trabajos que no fueran asistenciales. Empecé en primer lugar eh, con traducciones, estuve capaz que 3 o 4 meses trabajando eh, como traductor de textos médicos de inglés a español eh, remoto. Esta fue también mi primera experiencia de trabajo remoto. Y después, en realidad yo no fui, yo o sea, tenía el interés de salir de la medicina, de la asistencial, pero no sabía bien cómo. Y en ese proceso me encuentra, o sea, me llega el trabajo, eh, mi primer trabajo en el área de ciencia de datos sería, pues, yo estaba ahí como trabajando como traductor y me llega la propuesta de trabajo para trabajar como anotador de textos médicos. Anotador de textos médicos es para generar datos que se usan para entrenar modelos, en este caso de procesamiento del lenguaje natural. Eh, Sea, para los que no conozcan, es como que tienes una oración que diga un diagnóstico y tú le pones una etiqueta. Diagnóstico A, claro, diagnóstico B, diagnóstico C. Sí. O un caso clínico y le pones la etiqueta. claro. Ok. Este, entonces, como que mi paso de asistencial a no asistencial sí fue blanco y negro, y después o sea, lo que vino después no fue tan planeado. O sea, eso me llegó no sé de dónde, y, pero una vez que empecé en ese trabajo y que fui entendiendo cómo era, de qué iba, porque al principio no entendía, más allá de mi tarea, yo no entendía lo que pasaba. Eh, Ahí me empecé a formar, ahí por mi cuenta. O sea, eh, de nuevo, acompañado con Caro, o sea, ella también iba con un proceso en paralelo similar, eh, pero siempre autodidacta, o sea, siempre con cursos de internet, eh, porque además eh, yo para ese momento ya había casi terminado, yo hice la maestría que comenté antes, que en esa vimos algo de estadística, investigación, pero nada de programación. Eh, Entonces tampoco la opción no sé, de empezar una maestría para formarme tampoco tenía sentido, porque ya estaba terminando una maestría, no iba a ser otra para, para aprender a programar nomás. Eh, ¿Y Así que así fue más o menos el cuál es tu opinión, por ejemplo, en ese aspecto de la formación eh, formal versus informal en este rubro, viniendo de una carrera distinta? Digamos, venimos de medicina, que poco o nada de programación hemos aprendido de manera formal. Y después hiciste una maestría que, como nos cuentas, tampoco tuvo un gran componente de programación o de ciencia de datos. Sonaba como que algo más clásico dentro de la investigación, epidemiología, bioestadística, y cosas de ese tipo. No sé, ¿cuál es tu experiencia, tu opinión? Y si te has encontrado con algunos casos en donde quizás
te piden o te preguntan si has tenido una formación formal, pregrado, posgrado, en programación, en ciencia de la computación, etcétera. Si uno viene de la medicina y se quiere meter en ciencia de datos o informática, eso, al principio es que uno se siente como muy extraño, como externo, te sentís como en falta. Eso con el tiempo y el estudio se va pasando, se pasa. Y no solo se pasa, sino que para mí, cuando uno entiende el tipo de datos que está manejando, o sea, qué significan los datos, tiene un valor, es mucha la diferencia para mí el valor que tiene. O sea, eh, yo prefiero a alguien que programe aceptable y que entienda el tipo de datasets que alguien que programe súper bien y que no entienda los textos médicos, por ejemplo. Además, esa segunda persona va a necesitar a un médico que le revise. O sea, el proceso de repente se vuelve más como engorroso, eh, porque cada paso que tenga que hacer va a tener que chequear con el médico, por ejemplo, si son datos médicos, si está bien o no, si lo que piensa. Entonces, esto es algo positivo para cualquier persona que haya terminado medicina y se quiera meter en datos. eh, Esto al principio va a costar, pero después va a valer la pena. Con respecto al estudio formal o no formal, a mí no, déjame pensar. No, nunca me pidieron, o sea, sí o sea, en los trabajos en los que estuve me contrataron por ser médico, sobre todo, o sea, por ser médico que programaba. Eh, sí, ahí el título, en lo que es medicina, el título es el título, o sea, el título es un parteaguas. Tener título o no tener título es un parteaguas. En lo que es programación, ciencia de datos, yo no lo veo tan así, a mí nunca me pidieron eh, eh, no, nunca, o sea, me habrán hecho, hice algún curso, un certificado, algo así, pero no fue algo que seguramente lo habrán tenido en cuenta, digo, para las contrataciones, pero no es algo que me hayan pedido eh, expresamente. Con respecto al estudio formal versus estudiar por la cuenta de uno, yo creo que depende de cada uno, obviamente. Eh, Hoy en día, yo cuando termine mi doctorado, eso ya está decidido que es lo último que hago en estudio formal, porque si uno no sabe, si uno no conoce el tema, si uno no tiene experiencia como en estudio autodidacta, ese tipo de cosas, necesitas a alguien que te guíe, no es tan fácil, por más que estén los recursos disponibles, no es fácil. Eh, pero yo ya tuve mucha experiencia formal, de formación, e informal, autodidacta. También eh, el tipo de carrera de medicina en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en Argentina, eh, tiene mucho de autoestudio, de que el estudiante sea autónomo, de que pueda manejarse por su cuenta. Está muy buena cómo está planteada la carrera, y eso me ayudó mucho. Si uno tiene ¿cómo se llama? Esa proactividad y entiende cuestiones básicas de formación, de cómo plantearte tus objetivos de formación, eh, qué recursos buscar, dónde buscarlos, cómo estudiar, motivarse a uno mismo, etcétera. Lo que es autodidacta es mucho más eficiente, eh, es más eficiente, gastás menos tiempo, es más personalizado a lo que vos necesitas. En el estudio autodidacta no vas a estar estudiando, eh, si te sabes manejar bien, no vas a gastar horas en cosas que no te van a servir, como esto sí pasa en una maestría, en un doctorado. Son muchas en la carrera, en el estudio en general, todo lo que es educación formal, pues las carreras están pensadas bueno, en esta carrera tenemos 50 personas, hay que más o menos abarcar las posibilidades de las 50 personas. Entonces, pero lo que uno termina usando es mucho menos de lo que te dan. Eh, entonces, bueno, como pasando en limpio, eh, si uno tiene experiencia y sabe manejar, mucho mejor autodidacta. Pero si, no sé, recién terminaste la carrera, no conoces mucho del tema,
te conviene algo formal, algo de educación formal. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el punto de que ser autodidacta o entender cómo son tus mejores estrategias para ser autodidacta o esa habilidad es fundamental hoy en día. Para medicina, para ciencia de datos o cualquier otra carrera, creo que saber cómo estudiar cualquier cosa te funciona a ti, ver videos, leer libros, tutoriales, cursos de práctica como en DataCamp o Coursera, etcétera. En fin, cada uno es distinto y cada uno va a aprender de manera que le sirva mejor. Pero entender cuáles son las mejores formas para que tú aprendas, creo que es una habilidad importante. Y si lo pudiste desarrollar en tu formación de pregrado de medicina, que está muy bueno que hayan podido desarrollar ese autoconocimiento y esa habilidad. Sí. Con Y el tiempo, ahora como en el último tiempo como de formación autodidacta, también como que le di bastante más vueltas. Por ejemplo, un tip que yo ahora recomiendo, o sea, vos tenés que arrancar, porque muchas veces uno como que pone en el centro de la formación el curso. Por ejemplo, vos querés hacer un curso para ser data scientist. Eh, pero, por ejemplo, si yo arrancara hoy en día a estudiar, más que eso te conviene como ver, hacer como una pequeña investigación de mercado sería, de qué es lo que se pide. O sea, buscas, por ejemplo, ofertas laborales en LinkedIn, en Upwork, en lo que sea. Bueno, los que dicen AI y medicina piden esto, esto, esto y esto. Bueno, eso es lo que tenés que estudiar. Ese es tu objetivo. Porque el curso que dice, bueno, te lo terminás y si sos científico de datos, vos no sabés en el mercado, capaz que es un curso que es de hace 2 años y ya el mercado se movió. Entonces, esto me parece a mí que es más enfocado, como que está bueno enfocarlo bien al mercado. Y bueno, a partir de ahí, ese es el objetivo y a partir de ahí ver los medios, cómo llegar a ese objetivo. no, Igual eso esto es está como que haría buenísimo. para una charla mucho más larga, ¿no? Pero No, eso está buenísimo. Y lo mismo pienso, por ejemplo, entre la diferencia de formarte, o sea, estudiar por tu cuenta o en algún curso específico y también darte el tiempo para ejecutar. No sé qué opinión tienes al respecto, pero yo sé que nos metemos a varios cursos o ver videos, en fin, aprender una cosa en particular, pero se pierde un poco si es que, sobre todo en ciencia de datos, si es que no lo ejecutas, si es que no te inventas un proyectito simple de fin de semana para que desarrolles esa habilidad, para que sepas hacerlo por ti mismo, para que sepas desarrollar, llegar a esa solución para algo que te entusiasma o que tú mismo estás planteando. yo coincido te agregaría que hay como dos niveles de ejecución o de prácticas cuando vos estás estudiando. Uno sería, bueno, no sé, ves el módulo de modelo de Machine Learning, bueno, haces la práctica de los modelos, de la práctica que viene en los cursos, por ejemplo, haces eso. Pero eso que decís vos está bueno, como que hay que darle una vuelta más, que es practicar con proyectos, eh, capaz no reales, pero lo más reales posibles, como esos proyectos que vos agarrás un dataset de algún lado y que no sabes bien qué tenés que hacer, no sabes la calidad de los datos, cuando te tenés que fijar, como que te encontrás con problemas nuevos, porque el otro es como más, bueno, sabés que tenés que hacer machine learning, por ejemplo. Eh, pero también ver de practicar cuestiones más, porque en la vida real esto pasa que tenés que aplicar modelos de machine learning, pero los datos, hay problemas con los datos, hay problemas distintos tipos, te van surgiendo problemas distintos que, que está bueno saber, ver de ir encontrando experiencias para ir practicando eso. Sí, de acuerdo. Algo que también he escuchado, no sé si estés de acuerdo, es que quizás, a pesar de que no podamos tener quizás las destrezas de programación de alguien que acaba de salir de 5 años de computer science o de una carrera técnica 100% de programación o de computación, el hecho de haber estado expuesto a tantos datos médicos, ya sea en la formación clínica y también en la práctica de ciencia de datos en salud, te da herramientas únicas que quizás te pongan un poco más por encima en términos competitivos para trabajos o proyectos que alguien que tiene toda la herramienta técnica de programación. Quizás varios programas en sí en su mochila, en su conocimiento, pero poca experiencia en el manejo de este tipo de datos. ¿En qué te puedes encontrar?
tú con la experiencia de trabajar en Claro. datos de salud ya sabes que siempre va a haber algo de missing aquí, o estos valores simplemente no tienen sentido por salud, por fisiología, por algo. Claro, es como una ventaja, es eso, ¿entendés? O sea, ¿cuál fue el proceso que llevó al dato? O sea, que eso la persona que viene de informática no entiende cuál es el proceso. Ujú, Entonces vos te das cuenta, algo te da tal valor y capaz que vos, conociendo cómo es el proceso, capaz que uno de informática capaz que le da importancia y vos conocés el proceso y decís, no, esto es porque tal cosa. ujú. Porque copian y pegan tal cosa, o sea, lo que sea. Eh, entonces sí, te da mucho valores. Sí. Cuéntanos un poco de tu entorno cuando decidiste cambiar o ya dedicarte 100% a ciencia de datos. Nos comentaste un poco sobre tu pareja, que también tiene la misma formación y la misma trayectoria profesional, pero cuéntanos de tu familia, de tus amigos o de tus colegas con los que habías trabajado antes en atención primaria domiciliaria. Reacciones, comentarios, críticas quizás, pero también parabienes, o cómo fue un poco esa reacción en el entorno. A ver, antes te voy a decir algo que me acordé, que uno cuando es médico, que quiere pasar a ser científico de datos, por ejemplo, eh, como que hay dos posibilidades. Uno puede hacer un trabajo más autónomo y ahí sí uno tiene que tener más herramientas de informática, pero también si uno se mete a trabajar en una empresa, por ejemplo, eh, uno tiene que pensar que en el equipo va a haber personas que no sé, va a haber ingenieros de datos, va a haber cuestiones, ingenieros de machine learning capaz. Entonces hay cosas que no se espera que uno sea el especialista en ese equipo. Y eso es importante, como que no, porque capaz hay gente que piensa que tiene que saber todo de todo. No, si vos podés saber muy bien cierta parte y después complementar con un equipo. Eso no quería dejar de Ujú. decirlo. Em, no, y con respecto como a mi entorno, bueno, con Caro por suerte estábamos en la misma, así que en eso no hubo problema, o sea, nos acompañábamos, pero después era muy difícil, eran como varias cosas que eran difíciles como de explicar. Primero lo de no hacer residencia, eh, era algo difícil, porque no se usaba, ahora no sé bien, parece que se usa más, pero antes estaba como un poco mal vista. Y, y después también el tema de trabajar, o sea, no hacer residencia, trabajar desde casa en su momento antes de la pandemia, eso también era algo distinto. Y trabajar en cuestiones de informática que no se entendía. O sea, ahora todo el mundo dice inteligencia artificial, todo el tiempo está. Pero en ese momento, ni yo que trabajaba, que hacía el trabajo, yo no entendía, más allá de mi tarea, yo no entendía qué hacía la empresa. Entonces era difícil, obviamente más difícil para la gente más cercana, no sé, para mi mamá, sobre todo para mi mamá, eh, de no entender eh, nada, de preocuparse de cuestiones normales, ¿viste? Preocuparse de si eso es algo que tiene futuro o que no, eso es que está bien. Eh, pero por suerte con el tiempo estas cosas fueron tomando más visibilidad y con el tiempo como ya es mucho más fácil explicar qué hago, ya la gente está más en tema, eh, por suerte. Sí, 100%. Creo que aún es bastante tabú en muchas partes el no hacer especialidad o residencia, ¿no? Sea independientemente de cuál sea el camino profesional. De repente, si alguien se quiere dedicar a ciencia de datos, pero alguien quizás también quiere dedicarse a la parte más administrativa, técnica de salud en hospitales, Ministerio de Salud, en fin, organismos de este tipo. Quien no haga especialidad clínica o quirúrgica es, creo que siempre todavía toca explicar a los amigos, a los vecinos, a las personas que uno va conociendo, "Ay, yo estudié medicina, pero me dedico a algo distinto". Siempre es una conversación difícil a veces. Comentaste también de las preocupaciones o los temas, por ejemplo, de futuro o capacidad laboral, etcétera. ¿Qué rol tuvieron estos aspectos más objetivos como ingresos, como desarrollo profesional, si es que había una carrera para seguir creciendo,
campo laboral, en Argentina, en América Latina o en países de habla hispana, en tu decisión? ¿Fue algo que te motivó? ¿Viste mucho campo y dijiste por aquí es? ¿O quizás no viste mucho, pero aún así te mandaste? ¿Cómo fueron jugando estas variables que pueden ser un poco más cuantificables u objetivas versus tu pasión, tu interés genuino en ciencia de datos? Claro. No, yo traté de mezclar las dos cosas, eh, que es muy importante, porque si uno no tiene interés genuino, como uno le va a dedicar mucho tiempo, eh, es más difícil. O sea, uno tiene que tratar de ver de conjugar las dos cosas. Eh, en mi caso, o sea, y uno como que no es que uno analiza nada más este desarrollo profesional, este camino, sino que uno tiene que ver este camino en comparación con el resto de los caminos. Y eso, en mi caso, era hacer la decisión más fácil, porque eh, el otro camino el más obvio era este de la residencia, que me llevaba a un lugar que yo no quería ir y que me costaba, y que era un camino con costos altísimos. Y que eso sobre todo. Yo sabía que si yo me metía en una residencia, digo, voy a hacer, bueno, 4 años, no sé, jefatura, 5 años, no sé, un tiempo trabajando en el servicio y después iba a querer salir. O sea, yo ya sabía que era un camino de 5 a Sí, 10 pues eso es altísimo. años Ujú. entrando para salir, ¿viste? Así que en mi caso, no, como que era más claro. Después hay otras cosas que eh, yo quería trabajar tenía muchísimas ganas de trabajar desde casa, o sea, remoto. Y ahora capaz que hay más cosas con telemedicina, eso no estoy muy en tema, pero, pero no hay manera, o sea, trabajando en lo asistencial no hay manera. Eh, sí, no, así que esto es algo también una cosa que me llamaba mucho la atención del trabajo de ciencia de datos. Eh, y además que conjugaba cosas, esto de la matemática, programación, lógica, cuestiones más, eh, ese tipo era un tipo como una parte del cerebro que yo no estaba usando en la medicina y que tenía muchas ganas de usar. Entonces, eh, fue algo eh, fueron como razones por las cuales tomé esta decisión, pero igual fue como muy informado, como viendo. Ahora hay mucha información en internet, uno busca, eh, no sé, precios, salarios, todo eso, y se encuentra, o sea, yo tuve en cuenta también eso, ese tipo de mercado laboral, cuestiones más prácticas, más de eh, las pagas, todo eso. Y en ese sentido también, por lo menos en un principio, comparado con la residencia, lo que es la residencia en Argentina, la paga es mejor. Entonces también había cuando hacía la listita y comparaba, me quedaban muchas más razones para seguir este camino que el otro. Sí, tiene sentido. O sea, cada uno también valora distintos aspectos, ¿no? Mm, Eh, Alguien valorará más la parte económica, alguien valorará más la flexibilidad de trabajar desde casa o más o menos en tus ah, propios horarios, o el tipo de reto que uno pueda enfrentar en cada uno de estos aspectos. Estoy 100% de claro. acuerdo. Real. Mm, una vez, viste, yo trabajé 2 años en atención domiciliaria, que estaba bueno porque vos es como que conocías a la gente, no sé, es como que veías muchas realidades, en un día veías muchas realidades. Y yo me acuerdo de un día entrar a una casa a atender no sé, a un chico, no sé, 30 y pico, y no sé por qué le pregunto del trabajo o algo así, y él me cuenta que trabajaba desde la casa, en algo de programación se ve. Y era 2018, y yo adentro mío pensé, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar desde mi casa. Ahí dije, yo quiero trabajar desde casa. Y fue como que quería, y bueno, por suerte se logró. Sí, no, tiene sus, 100% tiene todas sus ventajas. En varias partes te he escuchado comentar que eh, todavía mantienes cierto contacto con tu formación médica, en el sentido de entender los datos, de dónde vienen, qué significan, los pros, los contras, qué tiene sentido mezclar, qué no tiene sentido mezclar. ¿Dirías entonces que de ninguna manera te has olvidado de tu formación o que lo has dejado de lado, sino que más bien te potencia tus conocimientos, potencia tu posibilidad de acceder a trabajos? También nos comentaste que varios de los trabajos o todos los trabajos que has tenido te han contratado como médico con habilidades técnicas de programación y analítica, pero en todo caso no es que hayas
olvidado, dejado en el pasado toda tu formación médica, sino que es una herramienta que te potencia actualmente. Claro, sí, o sea, es una herramienta más que, o sea, lo que decía antes, como que a mí mis trabajos llegué sobre todo como médico, por la cuestión de ser médico y por la combinación de las dos cosas. Ujú. Eh, que eso me sorprendió, viste, hay algunos médicos que trabajan en ciencia de datos por fuera de medicina, o sea, en proyectos que no es tan raro tampoco, me llamó la atención. Eh, en mi caso, si combino las dos cosas, es un plus bastante grande combinar las dos cosas, sirve mucho. Lo que sí, o sea, yo estoy en contacto con eso y cuando encuentro, eh, no sé, cuando tengo dudas médicas, las investigo, busco, o sea, pero de ninguna manera, o sea, no es lo mismo que tener práctica asistencial, o sea, uno las cosas se las olvida, eh, es distinto. Pero igual es como, yo lo siento que es como un idioma, ¿viste? Que Ujú. uno aprende un idioma, después, si no lo usás, te lo olvidás, pero si uno lo quisiera recuperar, como que vuelve, o sea, no es como nunca haberlo estudiado, o sea, capaz que en el momento no puedes decir nada, pero si le pegas un repaso, las cosas vuelven. Y yo creo que la medicina, yo no me puse a repasar cuestiones, no sé, tratamientos, algoritmos, diagnósticos, todo eso, pero yo creo que lo noto así, como que es algo que no tengo tan fresco algunas cosas, pero que sí, que fácilmente vuelven. Sí, de acuerdo. De acuerdo, creo que hay dos puntos también adicionales ahí. Uno es que sabes dónde buscar, ¿no? Eh, sabes cuáles son los libros, cuáles son las guías o las instituciones que las que puedes confiar para buscar información para refrescar o para ver lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que ha salido en estos últimos años. Y lo otro es que igual, ¿no? Tienes, como dices, ese conocimiento en tu cabeza y si simplemente googleas algo, vas a decir, no, esto no me cuadra, no le creo a lo que me está diciendo esta página, o no parece ser una fuente fidedigna y buscas algo o un texto más confiable. Entonces tienes esas dos herramientas que te permite buscar información y evaluarla, si es que confías en Mm. ella o no. Lo que sí, bueno, en la realidad que yo me recibí a fines de 2016. Yo no sé qué cosas cambiaron y qué tanto. Eso sí que no tengo. Ujú. eh, Sería cuestión de actualizarme en algún momento, digo, pero hay unas cosas que sí que sí las fui viendo, pero algunas. Eh, pero que igual manera, o sea, que la medicina cambia, pero no cambia como al ritmo que lo que es la informática, lo que son los datos es pero increíble. Sí, no, acuérdate hace un par de semanas con todo el boom por DeepSeek, hoy día ya no hay Sí, nada, sí. mañana habrá algo Bueno, más. Sí. Ujú. eso es importante para cualquier persona que, igual, cuando uno entra en medicina es como que medio que está dispuesto a tener que estudiar el resto de su vida. Ujú. Pero con cuestiones de informática, programación, es como datos, todo eso, es otro ritmo. Eh, es como, nada, cada 2 años, últimamente, cada 2 años más o menos salen cosas que ya lo anterior no tiene tanto sentido usarlo, o sea, son cosas que lo último fue los ChatGPT y todos los grandes modelos de lenguaje, eh, que eso es que uno tiene que ser consciente de eso, de que esto es o sea, no no podés quedarte con lo que sabés más de algunos años, eh, porque no, porque cambian Sí, mucho las porque cosas. ya no sirve. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos en esta trayectoria, en la transición y ya, cuéntanos primero más o menos cuántos años ya tienes trabajando como científico de datos 100%. Eh, yo diría. Y 3 años, capaz, 3, 4, más o Ujú. menos. Y en esa transición entre que emigrabas de medicina y ahora ya casi con 3 4 años de científico de datos, ¿cuáles habrían sido los principales miedos, los principales temores en dejar por algo nuevo, en irte involucrando cada vez más en este nuevo rubro? Es decir, alejándote cada vez, quizás ya definitivamente
de la medicina práctica? Em, bueno, un miedo, o sea, un miedo, una preocupación que creo que debe ser común es que, nada, que al principio, o siempre, pero hay mucho para estudiar y uno no sabe si, nada, el miedo a fallar, Ujú. a no poder no poder pasar, a hacer ese salto, porque, claro, porque uno no sabe, o sea, yo al principio, es así, yo empecé como anotador de datos en la empresa esa, en la primera empresa, y, y en- al principio, bueno, nada más trabajaba, después digo, bueno, me voy a formar, empecé a hacer cursos y todo, y en un momento digo, bueno, me pedí unos meses de licencia sin goce de sueldo para formarme bien, porque, viste, eh, si uno trabaja y estudia al mismo tiempo, te quema la cabeza. Entonces digo, bueno, yo quiero como consolidar bien lo que estoy estudiando, quiero formarme bien y después volver a trabajar en la empresa. Por suerte, nada, siempre fueron muy buena onda conmigo y me lo permitieron, pero nada, un miedo siempre fue en ese momento, con todo el tiempo que le estaba dedicando, era que no fuera bueno, ¿viste? Que al final no lograr el objetivo de ser, eh, nada, de ser, de saber trabajar, de saber hacer bien las cosas que se esperarían de mí. Eh, por suerte igual eso eh, salió bien, o sea, le metí mucha energía y estudié un montón. Y después cuando me volví a reinsertar en el trabajo, ya desde una posición más en el equipo de ciencia de datos, eh, ya la práctica día, ya empezar a trabajar, que tu trabajo sea eso, ya te ayuda un montón. Que cuando estás trabajando y más con equipo, con gente que podés consultar y eso, te ayuda un montón a crecer. O sea, como que uno no tiene que pretender llegar al primer trabajo o sea, siendo alguien con mucha experiencia, no, uno tiene que, hay parte de lo que uno aprende que lo va a aprender adentro del trabajo. Eso es importante saberlo. Eh, Así que bueno, ese ¿Cómo? fue uno de mis miedos. Sí. No, dale, te iba a decir, ¿cómo manejaste quizás, eh, no sé si lo llamamos síndrome de impostor o humildad, porque venías, digamos, de 7 años de una formación muy rigurosa, eh, hacer nuevamente el nuevo en algo, ¿no? Entonces, manejar un poco esa, no sé si decirle ego, o quizás en el otro extremo, un poco de vergüenza de venir de una formación, probablemente una de las más difíciles, ¿no? Medicina, ingeniería, derecho, son siempre como que vistas las carreras más competitivas, más complejas, a algo, hacer el nuevo a pesar de no tener pocos años o nada de formación. Eh, es raro porque como uno viene ya de una carrera, como decís vos, como que nunca, a mí no me pasaba que me sentía un impostor, porque yo sabía que había, más que yo sabía, yo venía de otro equipo de la misma empresa, conocía muy bien otras partes del proceso, entonces lo mío nunca fue sentirme un impostor, eh, porque yo digo, bueno, yo sé muy bien esto y a veces fallo en esto, entonces como que en ese sentido me pasaba eso. Pero nada, y por suerte también depende de. Ah, lo que sí me pasó, me acuerdo sobre todo una vez, pero algo que sí me pasó es que en un momento me sentía que como que estaba muy lejos de mi zona de confort. Eh, de repente lo que se me pedía, bueno, en una parte muchas tareas eran como muy no sé, más relacionado con ingeniería de datos y también teníamos muchas reuniones con clientes. Entonces era un nivel de estrés bastante alto, tener que responder a los clientes de parte de la empresa. En eso sí, como que me sentía muy lejos de mi zona de confort, pero por suerte yo tuve suerte de la empresa en la que, en la que estaba en esos momentos. Como que yo lo hablaba con mi superior. eh,
y bueno, me ayudaba, ¿viste? Me orientaba o eh, este, si yo le decía que estaba muy lejos de la zona de confort, me daba otras tareas, ¿viste? Estuvo bueno, por suerte. Y tiene mucho sentido y creo que hay también, no sé qué pienses sobre las habilidades blandas que te da la formación médica. ¿No? Comentabas, por ejemplo, de conversar con los clientes, ¿no? Pero de alguna manera puede ser un símil como conversar con un paciente, ¿no? Le estás dando una recomendación para que se mejore, para que se sane, quizás para que le salve la vida, que estás en una posición de poder, estás en una Mm. posición de ayudar. Y de alguna manera también es parecido cuando estás conversando con clientes, ¿no? Estás en la posición de ayudarles a solucionar el problema que tienen y tú tienes el conocimiento técnico y el equipo detrás de poder efectivamente solucionar ese problema. Sí, seguro eso, comparado con una carrera eh, más de informática y eso, en medicina te da mucho más herramientas, uno tiene mucho más experiencia de tratar con gente. Ujú. Eh, no es el mismo tipo de trato, pero tiene algunas cosas en común. O sea, Sí, de todas maneras. Si hubiera alguien que está terminando la carrera de medicina y tiene este bichito, esta idea de quizás seguir un poco en ciencia de datos, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería no sé si framework o dos, tres preguntas que tú le recomendarías que se hagan para saber si efectivamente quizás esa es su mejor opción versus es solamente un interés pasajero? Quizás probar con un trabajo remoto, momentáneo, algo de verano, como quien dice. ¿Cuáles serían esos primeros pasos, dos, tres tips principales que les darías? bueno, primero como es importante tener claro uno qué es lo que uno quiere. O sea, por qué uno se está planteando esas cosas, qué es lo que por qué no se siente uno cómodo donde está, con el camino más convencional. Eh, digo esto porque ciencia de datos sería un camino, pero capaz que hay otros caminos que son más acordes a lo que en realidad eh, hace falta, no sé, depende de cada persona. Ujú. Eh, después, además de saber bien lo que uno quiere, eh, es importante eh, buscar en Internet, en YouTube, testimonios de referentes o gente que te explique qué es, porque uno capaz que piensa, bueno, quiero ser científico de datos, pero capaz que uno tiene una imagen de lo que es eso, que en realidad no es eso. Entonces, eh, yo me acuerdo que en su momento busqué muchos testimonios de gente que decía, que explicaba qué era ciencia de datos, qué era análisis de datos, qué era ingeniería, o sea, que te contaban de qué trataba cada cosa. Hay testimonios de gente que te dice cómo es el día a día en, en tal trabajo, etcétera. Eso también está bueno. Eh, y después, bueno, hoy en día es como que, algo que súper recomiendo es contactarse con gente eh, por internet, con gente que está, no sé, de 3 a 5 años más adelante que uno, ¿viste? Ujú. Que ya estén, eh, que te pueda orientar diría que con más de una persona, tratar de contactarte para buscar consejos, para ver qué te dicen, porque en internet hay mucho material, eh, pero siempre hace falta una guía, siempre hace falta, uno se podría manejar solo, pero primero es más fácil si te guían y hay mucha gente que está dispuesta a guiar, a ayudar. Sí, Entonces, es verdad. eso Es está una bueno. comunidad muy amigable, muy bonita, muy abierta. Mm. Eh, en general, creo que muchas de las comunidades de programación o de ciencia de datos es muy abierta a compartir técnicas, conocimiento técnico, pero también experiencias y consejos para este camino. ¿Cómo describirías un día regular en tu trabajo? Eh, un día cualquiera, ¿cómo se estructura? Qué cosas haces? Eh, ¿Cómo describirías un día? Y yo trabajo 100% remoto todos los días del año. O sea, yo Ujú. en los dos trabajos que tuve principales eh, fue todo remoto con gente que está en otros países. O sea, nunca me vi cara a cara
con ninguno de mis compañeros. Eso es algo en contra, pero si me van a elegir algo 100% remoto o algo 100% presencial, yo prefiero remoto. Nada, yo trabajo en casa, tengo mi espacio para, tipo, mi oficinita, mi escritorio para trabajar. En general, los horarios en los que empiezo y termino son bastante flexibles, salvo que tenga una reunión. En general son flexibles y es un tema eso de las reuniones porque, sobre todo en mi caso, que trabajo con gente de otros usos horarios, eh, es como que a veces me toca tener reuniones con gente de la India, por ejemplo, y Mm. me tengo que despertar más temprano de lo normal, eso puede pasar. Pero bueno, uno se acostumbra y es bastante flexible. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, porque tiene de bueno que uno se acomoda para otras cosas, por ejemplo. O sea, si tenés que hacer algo en la casa, bueno, cortás de trabajar un rato, haces lo que tenés que hacer y volvés a trabajar, por ejemplo. Pero lo malo es que es como que uno está más horas del día en situación de trabajo, ¿viste? Como que estás eh, o Ujú. trabajando o tomándote un break, pero estás como, creo que más horas del día. En cambio, si vos tenés en presencial, como que empezás a cierta hora y terminás a cierta hora. Eh, ¿Qué más? Y es mucho, bueno, tengo cada tanto, no todos los días tengo reuniones para reuniones de trabajo. En este momento estoy teniendo sobre todo como con mi equipo, no con clientes. Eh, y es mucho programación, o sea, todo el tiempo eh, con Jupyter y con Python ahí programando sobre todo. Ujú. Que si ahora tuvieras que ver atrás 3, 4 años, cuando estabas migrando, empezando este mundo, ¿harías algo distinto? ¿Tomarías alguna decisión distinta? Quizás tomarías otro curso, quizás ¿cambiarías algo de esa decisión o de ese proceso? Mira, creo que, por ejemplo, la carrera de medicina, yo eso no la cambio. O sea, si uno pudiera cambiarlo, yo creo que no. eh, por más que mucho de lo que aprendí no me sirve tanto en comparación con una carrera más de informática, yo eso no lo cambio. Porque hay otras cosas que sí sirven y por otras cosas. Eh, Después, la maestría que hice yo la disfruté mucho y me sirvió una cuestión de abrir la cabeza en otras áreas, pero hoy por hoy me parece que sería, si uno está enfocado, si uno quiere pasar a ciencia de datos, es mejor una maestría más técnica en salud digital, o incluso si uno le gusta más la programación, yo haría una maestría en ciencia de datos directamente, algo más técnico. eh, y después, no sé, no, en general, o sea, en general, viendo para atrás, hay cosas que salieron bien, así que no las cambiaría, pero eh, hubiese estado mejor hacerlo. Por ejemplo, yo con Caro eh, nos mudamos y justo ahí, o sea, hicimos coincidir la mudanza de una ciudad a otra con la transición profesional. Ujú. Y salió bien, pero hoy en día me parece que sí, sí, que son dos cosas separadas y hay que separar esas cosas para no sobrecargarse uno, porque si no estás con demasiados frentes abiertos y, por ejemplo, eso. Pero no, en general estoy contento con cómo fueron saliendo las cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ti en ese trayecto? O lo que descubriste de ti que más te gustó, más te enorgulleció, como quizás la resiliencia o la capacidad de adaptarte a nuevos conocimientos, nuevas maneras de aprender, o quizás tu propio desarrollo en grupos tan distintos, ¿no? Trabajar, normalmente cuando eres médico siempre trabajas con médicos o enfermeras o otro personal de salud, pero yéndote a otro rubro era casi como hablar otro idioma. Claro.
No, lo que más me gustó de este trayecto es aprender eso, manejarme, aprender a manejarme en un área completamente distinta. O sea, como empezar a estudiar un área que era completamente ajena y, eh, aprender cómo manejarme, cómo estudiar, las mejores maneras de aprender, esas cosas fue lo que más me llevo lo que me parece más valioso de este recorrido, porque eh, hoy por hoy, como hablábamos antes, como las cosas van cambiando mucho, es muy importante aprender a ir actualizándose con las cosas, a ir cambiando con el mundo. Entonces, nada, eso sería capaz. No, muchas gracias, Mauro. Ha sido muy, muy interesante conocer tu trayectoria. Creo que nos ha dejado muchas lecciones de cómo empezar y cómo continuar en un camino de ciencia de datos. No sé si tienes alguna palabra final o dónde te pueden encontrar los que nos escuchen, en qué redes o en qué plataformas para contactarte. No, gracias a vos por la invitación, me encantó la propuesta. Te deseo todo lo mejor para los siguientes programas. Bueno, si a alguien le parece que le pueda servir mi experiencia o algo, me puede escribir por LinkedIn, Mauro Nievas Offidani con doble F. Y estamos armando un grupo, una comunidad de médicos, médicos o profesionales de la salud interesados en informática, así que, o en datos, así que si les interesa sumarse, me escriben. Y nada, no tengo nada más para decir. Nada, Mauro, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vos. Chao, chao.